Muy buenas noches, queridas amigos y amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy vamos a hablar sobre infecciones vaginales. Esta es una molestia que aqueja a mujeres de cualquier edad. No discrimina si es que son niñas, si es que son ya abuelitas, si es que están en edad reproductiva. Vamos a hablar de infecciones vaginales que se derivan específicamente por cambios en la estructura normal de la vagina. No vamos a referirnos a aquellas que son por transmisión sexual. Esas serán tema para otro programa más adelante. Para comprender cómo es que suceden este tipo de infecciones, primero debemos conocer las características normales de las partes íntimas de la mujer. Doctor Echeverría, por favor, coméntenos sobre estas características. Bueno, para eso podemos utilizar esta maquetita que tenemos aquí. Bueno, en primer término hay que tener en cuenta que todas las cavidades de la mujer tienen una flora vaginal de protección y en especial pues la cavidad vaginal. Y esta flora tiene especial importancia respecto a si se encuentra en el tercio externo, como se puede observar. Posteriormente pasamos un área especial que se llama el introito. Es un poquito diferente en las concentraciones tanto de ácido y las concentraciones de ciertas bacterias de protección que tiene el ecosistema vaginal, y finalmente lo que encontraríamos a nivel del moco cervical, que presenta otro tipo de protección e inclusive proteínas de protección. Claro, si observamos por dentro, en esta imagen de aquí podemos observar la vagina, que se continúa hacia arriba con el útero. Hacia adelante tenemos a la vejiga, que termina en la uretra, por donde hacemos pis, y en la parte posterior tenemos el recto, que termina en el ano, por donde hacemos popó, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma más agradable. Doctor, ¿cuál vendría a ser la influencia que tiene esta cercanía, tanto con la uretra como con el ano, en la parte femenina? Bueno, básicamente todas estas cavidades pueden estar sujetas a infecciones propias. Presencia de bacterias que entran per se, o sea, por sí mismas. Pero la naturaleza ha dotado a la mujer de un sistema inmunológico bastante eficaz que está basado en una bacteria especial, que es el Bacillus dormen. Y el Bacillus dormen puede producir acidez, puede producir inclusive partículas desde dentro en la mujer. Muy bien, eso quiere decir que aunque la vagina está cerca de la uretra y está cerca del ano, lo cual la predispone a tener con mayor frecuencia infecciones, también tiene un ecosistema que la protege. Dentro del revestimiento vaginal existe un número de bacterias, así como el intestino tiene su lactobacillus que ayuda con la digestión. La vagina también va a tener bacilos, como lo mencionó el doctor, el bacilo de Dorling, que básicamente se va a alimentar de las células muertas que hay en la vagina y va a producir ácido. Este pH nos va a proteger y va a evitar que el resto de microorganismos se desarrollen o hagan una sobrepoblación y luego vaya a haber estas molestas infecciones vaginales. Doctor, ¿por qué se producen estos cambios en el pH vaginal? Bueno, permíteme un ratito. Lamentablemente, todos estos ecosistemas son bastante frágiles, y la fragilidad que presenta es que el simple hecho de usar un jabón un poco fuerte, con lejidas fuertes, que modifique la alcalinidad o la acidez, baje la alcalinidad un poco, hace que las bacterias proliferen con mayor facilidad. De esta manera, pues es más fácil que hongos, bacterias que generalmente no son agresivas, se tornen agresivas. No digamos aún así luz intestinal. Claro, exactamente. Por esta razón es que se producen las infecciones cuando se modifica el pH vaginal. Conversemos un poquito sobre los síntomas que van a presentar las pacientes. Estamos hablando específicamente de dos entidades diferentes, de la vaginosis bacteriana y de la candidiasis, que justamente son las más frecuentes. ¿Qué síntomas va a presentar una paciente con vaginosis bacteriana? Bueno, el síntoma más importante en todos estos aspectos es el prurito, y finalmente pues una sensación de irritabilidad, inflamación. La paciente observa además un cambio en las tonalidades de las texturas de los labios, los encuentra un poco rojos. Entonces, eso respecto a la vaginosis bacteriana. Respecto, en cambio, a lo que correspondería a las infecciones por hongos, o sea, las cándidas, lo que más llama la atención, además del prurito, de la comezón intensa que no cede, es la presencia de un exudado vaginal, de una secreción en forma de un requesón, de una especie como de leche cortada, se podría decir. Muy grumosa, muy adherente, que
la cual la paciente trata de retirarla y al retirarla se lastima. ¿Con qué frecuencia ve usted este tipo de casos en su consultorio? Bueno, la infección vaginal, sea de un tipo de transmisión sexual, que la proporción va por ahí mismo, un 30 al 35% de las consultas en las entidades públicas de servicio médico. Ok, y en cuanto a la eficacia que tienen los diferentes tratamientos, usted ha visto que todas las pacientes responden de la misma forma, hay muchas recaídas, nunca más vuelve a pasar. Básicamente, el hecho de que un tratamiento médico tenga éxito es la llegada que tenga el médico para explicarle la sintomatología. Segundo, la perspicacia de la paciente en saber reconocer nuevamente los síntomas y los signos apenas se están volviendo a presentar para acudir al médico. No hay que automedicarse en este aspecto. Y en tercer término, la facilidad de acceso a los medicamentos. Continuando con nuestro programa, ahora es el turno de romper mitos y saber cuáles son las verdades que se dicen por ahí. Y para eso nos va a ayudar el doctor Echeverría. Doctor, para evitar infecciones vaginales hay que lavarse varias veces en el día. De hecho, no. El exceso de aseo también contribuye a que se modifique la acidez vaginal y favorece a las infecciones. Sí, recordemos que en el bloque anterior mencionábamos que la vagina normalmente tiene una flora microbiana que es la encargada de producir este pH. No la producimos nosotras, sino la flora que vive en nuestra vagina. Entonces, si una paciente se asea demasiadas veces, va a barrer con su protección natural y va a ver que estas infecciones se empiezan a presentar de forma repetida. Muy bien, entonces este mito es falso. El siguiente mito: ¿es normal tener infecciones vaginales? Es raro. No es lo usual, pero se ha llegado al acuerdo de que podría haber hasta 3 veces al año sin que esto sea algo patológico. Claro, sí, aquí el término normal lo estamos estirando un poquito. Ninguna enfermedad va a ser normal, lo normal es que usted viva saludable, obviamente, pero estas infecciones por la misma anatomía, por las mismas cercanías de la uretra y del ano con la vagina, sí se dan con frecuencia, con cierta frecuencia en las mujeres. Se puede considerar, como mencionó el doctor Echeverría, que hasta 3 veces en el año la paciente está dentro de lo que se considera estadísticamente como aceptable. Pero cuando ya se presentan con mayor frecuencia, entonces algo está pasando. Puede ser que la paciente esté con problemas en sus defensas o que la paciente esté aseándose o teniendo hábitos incorrectos en cuanto a su higiene femenina. Como mencionamos anteriormente, si es que usted se lava varias veces en el día, por ejemplo, cada vez que tiene que hacer sus necesidades, está haciendo una barrida de su protección natural y puede estar predispuesta a... Siguiente mito: ¿las infecciones vaginales empeoran antes de la regla? A veces sí, las pacientes suelen retener fluidos, en ocasiones un síntoma que no era tan llamativo a lo largo de los últimos días. Durante los días del ciclo, por el mismo efecto de las contracciones uterinas, suele agravar la sintomatología. Claro, además de esto, en la segunda parte del ciclo de la mujer, en la parte que viene después de la ovulación, la hormona que predomina en el ciclo femenino es la progesterona, y esta va a hacer que los tejidos íntimos produzcan más glucosa, produzcan más azúcar. Esto puede hacer que, si ya había el inicio de una infección, con azúcar las bacterias se alimentan mucho más todavía y por supuesto van a aumentar mucho más su población y a causar muchas más molestias. Así que este mito es cierto. Las infecciones vaginales van a empeorar su sintomatología antes de la menstruación. Ahora, nuestro siguiente mito, doctor: ¿solo las mujeres con vida sexual activa tienen este tipo de infecciones? No, de hecho, las mujeres, usted mismo ya lo nombró, por efectos de la inmunidad, por las costumbres, por el mismo hábito de gimnasios, piscinas, Mito es falso. Como mencionamos anteriormente, este tipo de infecciones vaginales no discriminan en cuanto a edad. Pueden presentarse en cualquier momento de la vida y de hecho es muy frecuente ver a mamitas que buscan atención ginecológica para sus niñas porque están dejando manchitas en el interior o porque la niña se queja de que está con mucha comezón, que le está saliendo un flujo que huele mal. Entonces hay que prestarle atención a estas molestias. Aunque sean niñas, pueden presentar este tipo de infecciones vaginales. Entonces, para continuar con este tema, vamos a hablar
otra vez de por qué se altera el pH vaginal, pero ya con más detalle. Entonces ya mencionamos el exceso de lavado, pero también puede pasar lo opuesto. Una falta de aseo apropiado puede producir este tipo de infecciones. ¿Por qué se daría esto, doctor? Bueno, tú mismo lo has dicho, permite que proliferen bacterias que vienen de las cavidades, de las otras cavidades naturales, del recto, a través del ano, que haya ciertos goteos a nivel de la uretra y permitan que bacterias que normalmente no son agresivas se acumulen, colonicen, proliferen y afecten de alguna manera. Doctor, mucho se ha hablado sobre este tema en cuanto a la ropa interior que utilizamos las mujeres. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. A que aumente la temperatura de estos sitios. Imagínense una ropa apretada, un jean apretado, y a eso ponerle una especie de toalla que aumenta la temperatura. Todo eso contribuye. Exactamente. Es muy importante lo que ha mencionado el doctor Echeverría. Cuando las pacientes utilizan este tipo de protectores diarios, lo más recomendable es cambiarlos con una frecuencia de por lo menos 3 horas, para que la paciente no acumule un exceso de calor y de humedad. La vagina ya es normalmente un tejido que tiene una temperatura más elevada, que ya es húmedo, que es caliente, y aumentar estas no adentro de la vagina, sino a los lados. Yo me hago el Papá Nicolau, me sale un solo con bacterias, y la doctora me manda, la ginecóloga me manda la crema clotrimazol y unos óvulos, pero me pica, siempre me pica en los labios. Ya, esta es una molestia que le afecta frecuentemente. Frecuentemente, yo me lavo con Lactacil. Ok. Sí. Y no, yo me baño en la mañana y en la noche, 2 veces, no me lavo. Antes sí, así como le oye a usted que hay personas que se lavan. De pensar en la picazón. Yo me hago el Papa Nicolau una vez al año, me sale bien, solo bacterias así normal, pero no grave nada. Y eso es que me pongo nada más, y eso es que me preocupa es la picazón, y es en los labios, ¿no? Ok, vamos no es adentro, es en los labios. Ya, vamos a contestar su pregunta, muchas gracias. Doctora Echeverría, sí es bastante frecuente que algunas pacientes, a pesar de cambiar sus hábitos, asearse el número de veces apropiadas en el día y utilizar productos adecuados, presentan estas molestias a repetición como nuestra amiga. En estos casos, ¿qué se recomienda hacer? Bueno, primero que nada hay que ubicarnos en el contexto de esta paciente, que es una paciente de 66 años, en la cual los niveles hormonales ya deben estar un poco bajos. En segundo término, lo que la señora describe es textualmente una vulvitis atrófica. Por eso el motivo es que los estudios de control anuales, el Papá Nicolau, frotis, algún cultivo que ya se haga, le van a seguir saliendo normales. Pero recordemos que al no existir suficiente colágeno, que depende de las hormonas en equilibrio, y a una paciente que está en menopausia, los labios vaginales y los pliegues vaginales empiezan a adelgazarse. Entonces eso es mucho más fácil que eso se inflame, se irrite. Subir escaleras, su vida normal, tienden a modificar el grosor, se adelgazan tanto que les duele.
Claro, inclusive cuando hay que operar a las pacientes por vía vaginal hay que mandarles Hay que estrógenos prepararlas. primero por un par de semanas para que los tejidos se engorden un poquito porque efectivamente están bien adelgazados. Sí. Entonces, en este caso, lo que le recomendamos a nuestra querida amiga es que busque una segunda opinión porque quizá no sea tanto una infección vaginal, sino una molestia característica de la edad, de la etapa de su vida en la que está. Por una disminución de sus hormonas, por la menopausia, puede ser que usted tenga esta molestia. ¿Qué tan riesgosas son las infecciones durante el embarazo? Muy bien. Como estamos hablando de infecciones vaginales, vamos a hablar específicamente de infecciones vaginales durante el embarazo. Doctor, cuando se presentan este tipo de molestias en una paciente embarazada, algo que es frecuente, ¿cómo se debe manejar? Bueno, primero hay que aclarar a qué se está debiendo esta infección. Si es una infección superficial o es una infección un poquito más grave. Si es una infección grave y que ya se presenta por algunas semanas y la paciente no ha buscado ayuda, se corre el riesgo de que empiece a deteriorarse la integridad del moco cervical. Se produzca no solamente una infección vaginal, sino una cervicitis. Y esta cervicitis modifica la eficacia del moco, del tapón vaginal, perdón, y puede en algún punto permitir que las toxinas bacterianas deterioren este tapón y entremos en una patología un poco peligrosa que es la fístula amniótica o la ruptura prematura de membranas. De eso, pues, es importante que las pacientes consulten al médico, no que se automediquen, porque lamentablemente eso es lo que más sucede. Claro. Y de hecho la paciente tiene alguna sintomatología, al último que llega es al médico, porque pasan por las amigas, por las Sí. abuelitas, por las tías. Entonces ya llega con un cambio morfológico bastante difícil a veces de decir esta es la causa. ¿Cómo es el flujo vaginal normal? Porque debemos saber qué es lo normal para detectar cuando hay una infección. Claro, recordemos, todas las cavidades tienen algún tipo de lubricación. Esa lubricación hace que las paredes se mantengan humectadas. De hecho, la cavidad vaginal tiene tres formas de humectarse. La primera fórmula, pues, la que viene de las paredes propiamente, que se acumula entre los pliegues. La segunda, unas ligeras glándulas sebáceas que se encuentran a lo largo y en los intermedios de los pliegues. Y la tercera forma, que es el exudado del... Claro, ¿y este flujo qué características tiene? ¿Tiene algún color? ¿Tiene algún olor? Suele tener un olor un poco salino. Las características pueden variar desde la forma transparente como de un gel o como de una clara de huevo, o venir trayendo, arrastrando detritos celulares, o sea, células muertas de algunas partes de la vagina. Dependiendo de lo que se capte, podríamos nosotros todavía coincidir en que es algo normal. Cuando el flujo vaginal cambia a esta consistencia, como que fuera una leche cortada, como con grumitos, Como un yogur. como un yogur, como el requesón que mencionó el doctor Echeverría, estamos hablando de una candidiasis. Y recuerden que el principal síntoma de esta infección es una comezón que a veces no deja ni dormir a la paciente. En el caso de la vaginosis, estamos hablando de una secreción más espesita que es blanco-grisácea y que su característica principal en cuanto a la infección es el olor fétido que tiene como a pescadito. En muchas ocasiones no se sorprenda de que ambas infecciones ocurran al mismo tiempo, que haya tanto el mal olor como la picazón y una mezcla de estos dos tipos de secreciones. ¿Tenemos otra llamada? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mire, yo me... ¿no? Tendría que hacerse controles más seguidos. Sí, porque hay algunas patologías que pueden estar asociadas, algunas benignas y otras un poco peligrosas, lamentablemente. Ok. Tenemos una consulta en redes sociales.
El uso de anticonceptivos puede desencadenar una infección vaginal. Este es un tema un poco controversial. De hecho, no. En los anillos vaginales le echan mucho la culpa a las pacientes. Hay bastantes pacientes que vienen al consultorio y dicen, yo antes me cuidaba con pastillas, antes con inyecciones y empecé a utilizar el anillo vaginal y ahora tengo infecciones a cada rato. Mira, el anillo vaginal, cuando está bien indicado, y segundo, cuando está manos bastante profunda. ¿Por qué? Porque eso no va a estar ubicado solamente por horas, va a estar un buen tiempo. Entonces, muchas veces el paciente tiene la costumbre de lavarse prontito. Siempre recordemos que un lavado de manos adecuado para colocarse un anillo vaginal o simplemente para asearse las partes íntimas, tiene que por lo menos durar 60 segundos. Y recordar, lavarse las manos hasta la mitad del brazo. Tenemos otra llamada. Buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde nos llama, amiga? Desde Amparo. Muy buenas noches, mucho gusto. ¿Cuál es su pregunta? Verá, tengo 54 años de edad y yo hace 4 años que ya dejé de menstruar. Pero a veces me baja un líquido medio cafecito, medio parece sangrado, pero no es abundante. Pero sí molesta porque tiene mal olor, no sé, o sea, no son todos los meses, ni no tengo una frecuencia normal de que me baja este líquido, pero me he hecho exámenes y aparentemente no tengo nada, no sé cuál sería la recomendación del doctor. Ok, doctor. Mira, hay que tener en cuenta lo que la señora misma nos dice. Hace aproximadamente 4 años ya no menstruaba. Ajá. Nuevamente empieza a presentar goteos. Eso quiere decir que en algún sitio de su organismo ella está produciendo hormonas. Usualmente, pues las pacientes pueden tener picos de hormonas estrogénicas que provienen de las glándulas suprarrenales. Y esto producir una estimulación del endometrio. Lo que sí le recomiendo a la señora es que se estudie el endometrio. Sí, y una ecografía también. Una ecografía endovaginal para medir el grosor del endometrio y ver qué hay adentro. Sí, también buscar otras posibles causas del sangrado. Quizá no sea esta una infección que está causando el sangrado, sino que el sangrado viene de más arriba, y con una ecografía transvaginal, pues no solamente que le van a medir su endometrio, sino que van a ver que toda la estructura de su útero esté conservada, que no haya lesiones como pólipos o miomas que podrían causar sangrado a pesar de que la paciente ya está en el periodo de la menopausia. Tenemos otra consulta en las redes sociales. ¿Cómo puede afectar una infección vaginal al hombre en una relación sexual? En general, todos los tratamientos que se hacen para las infecciones vaginales tienen que darse en pareja, justamente para romper el ciclo que hacen con su pareja. De nada sirve que a la paciente se le prescriba todo, cumpla el tiempo adecuado y el esposo no lo hace. Claro, porque se vuelve a reinfectar la paciente, ¿no? Vamos a tener para ustedes recomendaciones para que puedan evitar que se presente productiva, sino que también sirven para las niñas y las mujeres que ya están en la menopausia. Vamos a empezar con el aseo. El aseo íntimo no debe ser exagerado. Como lo mencionamos al principio, lavarse a cada rato va a barrer con su pH vaginal y su protección natural. Doctor, ¿usted cuántas veces le recomienda a las pacientes que hagan un aseo de sus partes íntimas? 2 veces, no más. Perfectamente, entonces una vez en la mañana, una vez en la noche es más que suficiente. No es necesario estarse lavando cada vez que uno va al baño, porque eso barre con su protección natural. ¿Con qué? Bueno, esto ya le pregunté, tenemos aquí un ejemplo, este tipo de jaboncitos se pueden utilizar para el aseo íntimo, obviamente no se los va a introducir, es solamente para la parte externa, pero la característica principal que tienen, como lo mencionó el doctor Echeverría, es que tienen un pH adecuado para nuestra zona íntima, ¿verdad? Entonces no nos va a alterar nuestra protección natural. Además de esto, doctor, ¿qué otra recomendación le puede dar a nuestras pacientes? Bueno, lo más importante es que por lo menos la ropa íntima se debe secar al sol por lo menos 2 veces a la semana. No usar solamente el secado a través de las duchas, o sea, lo dejan guindado en la ducha, o el secador de ropa. Tenemos otras recomendaciones. Cuando usted esté con la regla, así sea en los últimos días que solamente bote un poquito, tiene que cambiar su toalla sanitaria o su protector. Y lo más obvio, que muchas pacientes cuando ya han tenido su bebé, que tienen que hacer el tiempo adecuado de abstinencia de la intimidad para evitar que se vaya a implantar alguna bacteria que no sería importante, pero que en esa etapa podría generar una infección de larga evolución.
Así es. Otra recomendación que les podemos dar es en cuanto al aseo de la ropa interior. Debemos buscar productos para el aseo de la ropa que no sean muy fuertes en el caso de la ropa interior y que el enjuague, como lo mencionó el doctor Echeverría, sea a la luz al calor del sol, que no guarden humedad. No está bien guardar interiores que todavía estén húmedos porque pueden acumular bacterias. El enjuague es muy importante porque los productos, si usted le deja algo de detergente a su interior, y ve en el comisariato, todos los productos de limpieza de la ropa dicen mata el 99% de las bacterias. Si usted se pone un bactericida en sus partes íntimas, también puede barrer con su protección normal. Acompáñenos en un próximo programa de Viva Mejor. Muchas gracias.